Inicié de minero, yo entré a trabajar el día 5 de junio de 1978. En el tiro La Fortuna, el nivel más bajo que tenía, de 1000 a 1100, 160 metros. Fue mi categoría, yo entré a trabajar con la categoría más baja, que era rezagador en aquel entonces. Y de ahí fui escalando a categorías. Ahí la mina nos calaban para ver dónde podíamos desarrollar más amplitudes. Fui ayudante de perforista, fui ayudante de palero, fui ayudante de tubero, fui almacenista y al final terminé, mi categoría fue de operador de Scoop Gram, que así se llamaba, operador, que hasta la fecha sigue siendo esa mi categoría, que es la categoría más alta, que hoy se llama categoría operador especialista. Tenía 24 años. Fui ayudante de perforista, de tubero, que se encarga de poner la tubería para las máquinas. Otra actividad que era de palero, se encargaba de poner los caminos en los contrapozos, de reparar todo lo que era de madera. Fui almacenista, también en un área que le llamamos La Fortuna, ya no funciona, está a más de 1000 metros de la superficie, la superficie más a 1000 metros, hasta 1060 metros. Y operador de equipo pesado, que fue mi categoría que yo terminé, que es la categoría más alta dentro de la mina. Mi inquietud de entrar al sindicato, una fue la muerte de mi hermano Javier, de nombre Javier, que desgraciadamente murió trágicamente. Y de ahí me nació la idea de acercarme al sindicato. Se vivió una situación en el 1980, donde había un grupo que tenía un dominio de más de 18 años. Y pues había inquietud de varias gente de que necesitaban un cambio porque este grupo, quien los encabezaba, pues era un abuso hacia los trabajadores, les rebajaban salario, o sea, muchos abusos. Entonces prácticamente nació un grupo de gente en hacer un cambio, que lo lograron. Y él era una parte de ese grupo. Entonces, al fallecer mi hermano, pues me entró la inquietud de acercarme al sindicato. Y así fue como empecé. Y ya con el apoyo de mis compañeros salí comisionado en varias ocasiones a contrato colectivo, salí comisionado a utilidades en 2 ocasiones, en 2 años seguidos. Y de ahí también fui suplente del secretario de la Vivienda. Ya en 1986, mis compañeros me apoyaron para ser secretario general de la sección 62 de Fresnillo, del cual soy originario. Entonces de ahí conocí a don Napoleón, primeramente como comisionado, porque íbamos a tratar asuntos relacionados con las comisiones que nos asignaban, la asamblea, y posteriormente como secretario general, ya un mayor acercamiento. Posteriormente, con el apoyo de los compañeros, antes de terminar el periodo de secretario general, fui candidato a diputado federal por un distrito en Zacatecas, con el apoyo del sindicato de don Napoleón, y salí electo. Entonces, pues de ahí se ha venido desarrollando todo lo que, la carrera política que he llevado, pero siempre con el apoyo de mis compañeros que están en Fresnillo. Y hoy, pues con todos mis compañeros que formamos el sindicato. Inicialmente fue en comisiones. Fui comisionado a la revisión de un contrato colectivo,
fui comisionado a revisión de utilidades en 2 ocasiones, fui suplente del secretario de la Vivienda, y el impulso pues me lo iba dando los mismos compañeros, la relación que va teniendo uno con los compañeros. Me invitaron a participar como secretario general y todavía había un grupo fuerte en ese momento, y pues en ese momento, en el 1986, salí electo como secretario general local. Primero contendía uno en el grupo, entonces cuando ya salía uno electo en el grupo, es la propuesta que iba a la sección. Entonces salí primero electo en el grupo y posteriormente salí electo en la sección, ya en las elecciones oficiales del sindicato. Entonces en 1986, y en mayo de 1986 inicié como secretario general local de la sección 62 de Fresnillo. En 1988, en las elecciones federales, yo fui electo, habíamos 2 candidatos a diputados. El otro compañero perdió la elección, yo la gané, y don Napoleón contendió por una diputación de representación proporcional y fue electo. Entonces ahí en esa legislatura, 54 legislatura, quedamos como compañeros de diputados, 3 años y 2 meses que duró la legislatura fue la que ha lugar un poco más larga. Pues convivimos todo ese tiempo juntos, yo iba al sindicato, así me decía, vete al sindicato, ahí nos veíamos, y juntos nos íbamos a la Cámara y juntos nos regresábamos a la Cámara de Diputados. Entonces, pues platicábamos mucho, me platicaba muchas cosas de su vida, de cómo se hizo líder, y comentamos. Entonces, él prácticamente pues ahí me conoció mucho más. E inclusive, poco antes de terminar como la diputación, como diputado federal, por el Partido Revolucionario le ofrecieron una cartera a nivel estatal, secretario de organización, y me designó a mí para que yo la ocupara. Y de ahí, pues conociéndole, pues lo visitaba seguido. En 1992 fui comisionado para la convención, o convencionista, en 1992, y ahí me quedé como primer vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia por 6 años. Entonces, desde 1988 hasta poco antes de que se pusiera mal, pues había una relación muy cercana con él. E inclusive terminando como funcionario del Comité Nacional, me nombró delegado en Zacatecas, en Durango, y ver una sección que estaba en Jalisco. Entonces, pues era una obligación de los delegados estarle reportando, si no diario, cualquier situación que se presentara en la sección. Entonces el acercamiento fue mucho. De respeto, primeramente, ¿verdad? Era exigente y duro para hacer cumplir los contratos y los convenios que existían. Eso no quedaba a discusión, era de cumplir y cumplirlo. Y era respetuoso porque cuando había problemas que la empresa tenía y había situaciones que había que modificar hasta un contrato colectivo, siempre lo hacía buscando que fuera gente de las secciones y platicaran directamente con las empresas, porque a él le gustaba mucho que la gente conociera la problemática que pasaba cualquier empresa. Y también se molestaba cuando a una empresa pues no le cumplía a los trabajadores con lo pactado. Entonces tenían las 2 cosas, pero se le respetaba por parte de las empresas, de los gobiernos, por su seriedad y por su sencillez. Era muy sencillo, era una persona que, como te digo, recibía a todo mundo. Entonces es una persona que no fue ostentoso, fue una persona que pues dirigió más de 40 años el sindicato, pero siempre viendo por los trabajadores, siempre viendo que estuvieran bien, viendo que hubiera fuentes de trabajo que se conservaran.
Él sacaba muchos dichos, era una persona que había muchos dichos. Cuando había las revisiones nos comentaba que hay que estirar la liga pero no reventarla y situaciones de esas, y bromeaba con la gente y era muy directo, era muy directo. A él no le gustaba darle vueltas y tampoco no era tan ostentoso porque a él no le gustaba que lo alabaran. A él no le gustaba que, o sea, lo que era se lo reconocieran como la persona que era, no inventar y llevar gente a que me echen porras, y a él le molestaba mucho eso. Inclusive en las convenciones él se retiraba a su oficina y dejaba que las convenciones caminaran conforme a los estatutos. Eso sí, era muy preciso que los estatutos se tenían que cumplir tal y cual dijeran. Así pasara cualquier cosa, si había una asamblea que destituía un comité, no, tenía que ser conforme a estatutos, nunca permitía que se violentara el estatuto. Don Napoleón tenía una cuestión que, si bien no nos la decían que tenemos que hacer, tenía un control en el sindicato por su dedicación al mismo sindicato. Cualquier comisión o persona de una sección que fuera a la Ciudad de México y pedía con una audiencia con él, siempre lo recibía, y el mismo día. Muy difícilmente era otro día. Él se dedicaba a recibir a la gente, escuchar sus problemas y inmediatamente turnarlos a quien tenía que turnarlos. Había cuestiones de vivienda, cuestiones laborales, cuestiones del seguro social. Él atendía todo, pero siempre encaminaba para que se resolvieran los problemas. Él no dejaba de recibir a nadie. Y eso pues lo que hacía la gente, que cuando regresaban a su lugar de origen lo comentaban. Entonces se va viendo una persona respetada y respetable, y además era una persona que no era, es un líder que no era ostentoso. El sindicato en ese momento, bueno, la cuota sindical que se tenía cuando él fue secretario general fue el del 1%, que la conservó toda la vida. Entonces él, con lo que, bueno, pues es lógico que un sindicato necesita cuotas para poder sobrevivir, y él se ajustaba, y era un sindicato que tenía empleados bastantes, tenía secretarias, tenía a los funcionarios, tenía abogados, tenía contadores, tenía todo lo que requería el sindicato para su mejor atención. Hasta los contadores y a los abogados, si había problemas que alguien iba a pedir apoyo en una demanda laboral o una cuestión contable, pues inmediatamente ponía a disposición de las personas o de los compañeros a todo el equipo que trabajaba para el sindicato. Bueno, a la muerte de don Napoleón Gómez Ada, que desgraciadamente, bueno, el sindicato no estaba preparado para una situación de estas, ¿verdad? No había gente preparada, porque todos los que conformamos el sindicato nunca pensamos que eso pueda suceder. Entonces prácticamente no había gente, bueno, sí había gente preparada, pero quizá no nos conocíamos muy bien entre todos nosotros. Entonces no había una gente que pudiera cubrir el espacio que dejó don Napoleón Gómez Ada, sino que desde su enfermedad, Napoleón Gómez Urrutia, hijo, él fue en enlace entre el Comité Nacional y don Napoleón. Entonces ahí pues hábilmente él empezó a tejer para quedarse con el sindicato sin ser trabajador, sin ser trabajador. Y nosotros sí participamos y lo apoyamos en que así fuese, porque pues prácticamente hicimos un Frankenstein, ¿no? Le pusimos que era hijo de don Napoleón y que conocía los ideales de don Napoleón, su carrera, su política y cómo manejar el sindicato, bueno, porque pues es su hijo y eso es lo que entendíamos. Y lo segundo era que pues era una persona estudiada, que pensamos que eso iba a beneficiar más al sindicato y al menos vivir como se vivía en esos tiempos con don Napoleón, mínimo. Entonces prácticamente es lo que pensamos, y cuando pues ahí lo apoyamos sin ser trabajador, que inclusive en la Secretaría de Trabajo le negaron una toma de nota, precisamente porque uno de los requisitos de ser funcionario del Comité Nacional es ser trabajador minero, y él nunca lo fue.
Él buscó apoyo en el Congreso del Trabajo, especialmente con Rodríguez Alcaine, que era secretario general de la CTM, y con Víctor Flores, que era el presidente del Congreso del Trabajo. Y por medio de ellos y la relación con la Secretaría de Trabajo, lograron hacer unas cosas para que le reconocieran como secretario general después de la muerte de don Napoleón. Después de la muerte de don Napoleón, y que desafortunadamente, como siempre, los traicionó y ahora les nombra charros. Entonces él ha traicionado a toda la gente que lo ha apoyado, a toda la gente que ha traicionado. Como a todos los mineros, también nos traicionó. Trabajó el minero con un sueldo muy mínimo, ¿no? Y él es una persona que está acostumbrada a vivir muy bien. Entonces prácticamente todo fue una falsedad, ¿verdad? Y posteriormente, que no le dieron la toma de nota, entra una administración del PAN como presidente de la República, y ayer, pues, por intervención de algunos líderes sindicales, entre ellos la CTM, lo apoyaron para que, pues, hablar con la Secretaría para que vieran cómo podrían arreglar para que fuera secretario general, y ahí se acordaron ciertas cosas que también inventadas, ¿verdad? Porque si nos vamos a un registro del Seguro Social, nunca lo vamos a encontrar. Entonces, eso fue lo que se dio. Todavía, hasta ahí, todavía creíamos en él. A mí me tocó ir a la sección 120, de la cual se registró como secretario, bueno, como trabajador. Me tocó ir a hablar con el secretario general de ese momento, para que él ya estaba designado para ir a la convención y mejor desistiera y se hiciera otra asamblea. Entonces llevaba unas instrucciones precisas, y de un compañero de nombre Raúl Hernández Vega, que era secretario de Trabajo, ¿verdad? Y bueno, lo hicimos, y las instrucciones, lo trajimos como delegado a la convención para que se quedara como secretario general. Y de ahí empezamos a ver cómo empezaba a traicionar a los mineros. A Raúl Hernández Vega, que fue el que operó todo para que él llegara como secretario general, fue al primero que traicionó, porque lo sacó del sindicato, ¿verdad? Sin más ni más, lo empezó a tachar de traidor. Entonces así se fueron dando las cosas. Y otra de las cosas, aunque no estábamos de acuerdo, pero éramos gente que cuando estaba don Napoleón Gómez Sada éramos gente muy disciplinada y no cuestionábamos las cosas. Luego aumentó las cuotas sindicales en un 50%, él buscaba que el sindicato tuviera dinero, pero no para el sindicato. Al final nos dimos cuenta que era para él, y fue cuando empezó, pues no nada más yo, varios empezamos el rompimiento con él. Y pues que tuvimos que pagar algunas culpas de él, nosotros, en estas cuestiones. Se va, porque le están reclamando 55 millones, y abandona completamente a todos los trabajadores. Si había una relación con la gente, era por medio de nosotros. Entonces nosotros lo seguimos todavía manteniendo en esa posición. Lo que ya no nos parecía es que él a presión quería, pues, parar toda la industria minera, para que él pudiera regresar sin ningún conflicto a México en ese entonces. Entonces eso es lo que nos pareció. Ya cuando se quiso meter con la cuestión de las fuentes de trabajo, pues nosotros consideramos, y bueno, porque la misma gente nos lo hacía saber, que la fuente de trabajo la respetáramos, ¿no? Entonces él pensaba que era más y más, y era más presión, y fue lo que ya no aceptamos y lo que ya no le pareció. Entonces fue cuando decidimos romper con esta situación. Cosa que a nosotros nos caló mucho más, porque pues de ahí veníamos, ¿no? Todos. Pero también es muy cierto que teníamos que hacer algo, no podíamos vivir con esa misma situación. Entonces, eso fue el rompimiento que se dio. Y inicialmente fuimos 10 secciones, las que juntas nos salimos. 10 secciones, y que ya no quieren nada. Y así se han ido otras a otro lado. Y hasta ahorita ha perdido más de 50 secciones desde que él llegó. Sí, quería ser presidente. Bueno, nosotros incluso estuvimos ahí cerca, varios compañeros.
se formó en aquel entonces, una agrupación política que era un requisito para ser un partido político, porque si bien es cierto, pues no figuraba para cuestiones políticas, pues él quería hacer, con el dinero del sindicato, hacer un partido político, y se formó, y a mí y a otros compañeros que estuvimos ahí muy cerca, nos tocó hacer esa agrupación política que se llama Cambio Democrática Nacional, que todavía existe. Inclusive nos destituyeron malamente, no hicimos ningún movimiento, pero si hubiéramos peleado o peleamos eso, es cuestionable cómo nos quitó cuando rompimos con él, porque de ahí, en aquel tiempo, la ley electoral, de ahí era un paso para ya formar un partido político, y él quería formar ese partido político para ser candidato a la presidencia de la República. No se dice, era verdad. O es todavía, ¿no? Bueno, el Comité Nacional que encabezo, junto con el Comité de Vigilancia y Justicia, hemos platicado. Y desde que iniciamos, pensamos en 3 ejes fundamentales del sindicato. 1, la seguridad, porque es la vida de los compañeros la que está en riesgo. Nosotros como sindicato aceptamos que también tenemos responsabilidad en ese aspecto, y lejos de criticar lo que se haga o no haga la empresa, es sumarnos para que los compañeros, así como van a trabajar, regresen a su casa. Eso es lo fundamental, porque es la vida. En un descuido alguien puede perder su vida, ¿no? Entonces nosotros queremos que la gente siga con su familia, y es una cosa que también tenemos 5 años buscando un cambio de cultura. Porque anteriormente, como nadie se ocupaba de la seguridad más que la empresa, pues la empresa es la única que decía y deshacía. Hoy, platicando con los empresarios de las secciones que nosotros estamos representando, pues hemos llegado a acuerdos muy importantes para cuidar la vida y la salud de los trabajadores, no nomás la vida, la salud. Porque ahorita, desgraciadamente, pues hay muchos, en estos años, muchos se enferman de enfermedades de todo tipo, y lo que se busca aquí es que el trabajador vaya también en sus condiciones, las mejores condiciones a trabajar, para que no sufra un accidente. Entonces, una cosa va con otra. Ese es uno de los ejes principales que hemos logrado. Llevamos 5 simposios de seguridad, cada uno ha sido diferente y mejor, con más participación de gente, y retransmitirlo por vía internet, lo que está pasando, y ponerlo en la página web que tenemos, que la gente conozca la verdad de las cosas. Tan así que queremos que conozca que ahora en la página que tenemos, en la página web Somos el Frente, hay una liga donde hasta nos dice qué precios están los metales. O sea, a veces es un abuso de los dirigentes cuando, por ignorancia, o sea, que no sepa la gente de estas cosas, los utilizan para sacar dinero a las empresas, amenazarlas a huelga, que es lo que hace esta persona. Y es lo que nosotros hicimos un pacto con la gente de no llegar a un movimiento de huelga siempre y cuando ellos no lo quisieran. Si un día llegamos, no renunciamos a los derechos que tenemos, pero que sea por un beneficio hacia los compañeros y no nadie en lo particular. Ni a alguien se le ocurra, ni nosotros queremos salir a la luz pública diciendo este es un buen líder porque exige. Pero hemos logrado muchas cosas con la buena relación, que es otra de la parte fundamental de nosotros, es que nosotros le ofrecimos o le estamos ofreciendo a la gente una estabilidad laboral. La estabilidad laboral es que si todos los que trabajamos por una necesidad, porque necesitamos llevar dinero a nuestras casas, y si nosotros como dirigentes les cortamos ese derecho, pues ya no estamos haciendo nuestra función. Nuestra función es conservar las fuentes de trabajo, digo, siempre respetando los contratos y convenios que tengamos y la ley federal del trabajo. Nada por abajo de esto. Siempre en el respeto, y las empresas han estado muy de acuerdo
en respetarlo. Inclusive no tenemos ni siquiera ahorita que podamos demandar a una empresa por emplazamiento a huelga por incumplimiento de un contrato o de un convenio. Todo se está cumpliendo. Estamos al pendiente que cada día de cobro la gente reciba su salario que generó en su trabajo, que se le den sus prestaciones, todo, o sea, estamos al pendiente. Por eso es una estabilidad laboral la que hemos llevado ahí, y conservar las fuentes de trabajo. Otro de los ejes es que nosotros, cuando hablamos con los compañeros directamente, les decimos la verdad de lo que sucede. A veces son cosas buenas, a veces son cosas malas. Bueno, malas en las, digamos, que no son buenas en el aspecto, digamos, de no lo que queremos saber o lo que queremos recibir, ¿verdad? Ahorita lo único que hemos tenido, el cierre de la mina de Naica, fue una cosa muy difícil. Entonces a la gente siempre se le habló con la verdad. La empresa, por cosas de la naturaleza, se inundó el día último de diciembre del 2014. Duró casi 10 meses tratando de desaguar la mina para poderla trabajar. No se pudo. Y todo ese tiempo la empresa le pagó a los trabajadores su salario. Entonces se les dio un bono extra, si no lo que recibían, un 33% de lo que recibían. Sabíamos que era un impacto muy duro para los trabajadores porque pues trabajamos y ya sabemos qué salario tenemos, qué bono íbamos a percibir, y los compromisos que hacíamos nosotros o hace la gente, ¿verdad? Pues se compra hasta un carro, se compra un mueble, y entonces al bajar eso pues automáticamente se le cierra. Pero se hizo la lucha cerca de 6 meses, de 10 meses, perdón, de 10 meses, y al final pues no se logró, y la mina pues ahorita está prácticamente parada. Se liquidó a la gente y se liquidó bien, con salarios, con salario mucho, muy por encima de lo que la ley lo marca, mucho, muy arriba. Hubo una negociación, fue una comisión de los mismos compañeros nombrados por ellos, y se llevó a la asamblea la propuesta y ellos la aceptaron en su gran mayoría. Bueno, ahorita 5 años, tenemos 10 secciones más, tenemos en proyecto otras tantas, otras más, ya casi 5 más seguras, y prácticamente lo que se ha dado es que hay secciones que todavía continúan en el otro sindicato que nos buscan para saber qué estamos haciendo. O sea, ellos mismos se dan cuenta que las cosas son muy diferentes. Aquí no se trata de alabar a nadie, porque el sindicato somos todos vamos a alabar. Y en el otro sindicato, pues es alabar a una sola persona. Ellos manejan que tienen muchas relaciones con trabajadores de otros países, porque no le conocen la historia real de quién es este personaje. Entonces, prácticamente las secciones que están ahorita, las que están con ellos, pues si bien están ahí, no hacen mucho caso mientras no los toquen o mientras no traten de atentar contra su fuente de trabajo. Y donde lo ha hecho, la gente se ha retirado. Automáticamente se sale. Entonces esa es una de las cosas, y nosotros estamos al pendiente de que cualquier sección que nos pida el apoyo, se las vamos a dar. Bueno, nosotros le decimos a los compañeros que estamos al pendiente de ellos, que estamos muy cerca de ellos y que siempre vamos a cuidar el compromiso que hicimos como sindicato. La obligación de un sindicato es velar por los intereses de los trabajadores y de sus fuentes de trabajo y su seguridad. Y eso lo vamos a seguir haciendo mientras estemos nosotros representando. Y además que queremos hacer una cultura dentro del sindicato en ese aspecto. Somos un sindicato diferente a los sindicatos mineros, metalúrgicos que existen, porque ya nomás no existe el otro, existen mucho más, porque esta desbandada ha originado que haya muchos sindicatos y haya muchos registros de sindicatos mineros metalúrgicos. Entonces nosotros estamos comprometidos con la gente que representamos, o con la que quiera que le representemos, y nosotros vamos a seguir trabajando muy cerquitas de ellos. Somos mineros, sabemos sus problemas, entendemos sus situaciones,
y tenemos que dar soluciones de lo que sea. Cuando tengamos la razón, la vamos a hacer cumplir a costa de lo que sea. Cuando no, trataremos de negociar para salir lo mejor librados de cualquier situación que tengamos. Entonces, nosotros es lo que le estamos dando a los compañeros, una estabilidad laboral y la verdad ante todo de las cosas que estén sucediendo. La verdad, yo creo que los tiempos en México cambiaron y hay gente muy nueva en muchas secciones. Hay mujeres trabajadoras mineras con otras ideas, con otros conceptos y nosotros tenemos que ir acoplándose a sus ideas de ellos, ¿verdad? Y ellos no se acoplen a la de nosotros. Entonces eso nos ha ayudado mucho el convivir muy cercas pues, con ellos porque vemos qué es lo que piensan, qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren ver de un sindicato. Y nosotros lo que queremos es hacer un sindicato a modo de ellos, no un sindicato a modo de alguien de un líder que piense esto. Yo creo que los tiempos en el sindicalismo ya cambiaron. Y, bueno, el que los entendemos. Le debemos mucho a la gente anterior, a las luchas obreras que ha habido. Tenemos una ley federal de trabajo, tenemos una libertad, tenemos derecho a huelga, tenemos muchas cosas. Y las aprovechamos, pero también nosotros como sindicato, un sindicato moderno, tenemos que entender que tenemos que escribir nuestra propia historia. Agarrar lo que nos conviene de lo antiguo. Y los líderes antes pues eran por los reyes, se les veía como reyes o como, sí, bueno, más bien como un rey o algo que querían que así fuese, ¿no? Y nosotros eso ya no, con nosotros no cabe. Somos compañeros todos, estamos en una posición como secretario general, al rato estamos igual que ellos, entonces es nada más poner los pies en el piso y saber qué es lo que estamos haciendo. Y que los compañeros vean que el sindicato está muy cerca de ellos, en todos los aspectos. Le exigimos a los comités locales que estén cerca de ellos, que estén a las 7 de la mañana ahí en las minas subterráneas, que estén con ellos para cualquier incidente o cosa que suceda se resuelva. Ya la gente ya no quiere a líderes que son nada más de figura, sino que ni que los veamos allá por televisión o por internet, sino ya quieren verlos cercas. Es el reclamo de la gente. Quizá a veces no te piden que les lleves, sino lo que piden es que los visites, que te conozcan, que estés cerca de ellos, que los saludes, que hables con ellos, que te comenten sus problemas. Ahora tenemos la ventaja con las redes sociales, que hay mucha gente que se acerca mucho a nosotros en esos medios, nos hacen peticiones de sus problemas. Si no son atendidos por el comité local, lo hacen por otros medios. Entonces todo esto hay que aprovecharlo, por eso digo escribir nuestra propia historia, y este sindicato es lo que está haciendo, escribir su propia historia.